Un jardinero fue humillado por su jefe frente a su hijo de 9 años. Al ver lo que estaba sucediendo, el hijo del jardinero reveló un secreto sobre el jefe que lo hizo temblar. El sol de la tarde abrazaba los vastos jardines de la mansión Sinclair, donde James Thorne, un hombre de unos 40 años con líneas de preocupación marcadas en su rostro bronceado por el sol, recortaba meticulosamente los arbustos ornamentales. Su hijo, Finn, un niño delgado de 9 años con pecas en la nariz y ojos curiosos, jugaba tranquilamente cerca, lanzando miradas ansiosas hacia su padre de vez en cuando. El silencio se rompió abruptamente con el sonido penetrante de un vidrio rompiéndose. «Papá, no fue mi intención. Fue un accidente», gritó Finn, con el rostro pálido de miedo mientras miraba los fragmentos de un invernadero lleno de orquídeas raras a sus pies. James soltó sus herramientas y corrió hacia su hijo, su corazón latiendo con fuerza. «Finn, ¿qué pasó? ¿Estás herido?». Antes de que James pudiera llegar a Finn, la voz atronadora del señor Everett resonó en el jardín. El dueño, un hombre corpulento con un traje impecable y el rostro rojo de furia, marchaba hacia ellos. «Thorne, ¿qué demonios está pasando aquí? ¿Qué hizo tu hijo?», exigió, furioso. James instintivamente se posicionó entre el señor Everett y su hijo. «Señor Everett, fue un accidente». Finn no quiso, empezó a explicar, pero su jefe no tenía paciencia para explicaciones. Silencio. Esas orquídeas eran ejemplares únicos, importadas del sudeste asiático. Valen más de lo que ganas en un año, Thorne. Interrumpió, con los ojos ardiendo de ira. El rostro de James palideció, y sus manos temblaban mientras se acercaba a su jefe. «Señor Everett, por favor, pagaré por los daños. Trabajaré horas extras, lo que sea», suplicó el jardinero en defensa de su hijo. Sin embargo, su jefe lo interrumpió con un gesto brusco. «Basta de excusas, Thorne. Primero los rosales mal recortados y ahora esto. Estás despedido. No quiero verlos a ninguno de los dos aquí. Recojan sus cosas y salgan de mi propiedad». Tronó. Finn, dándose cuenta de la gravedad de la situación, se aferró a la pierna de su padre, sollozando. «Papá, lo siento. No quise causar problemas». James abrazó a su hijo, tratando de consolarlo mientras su propio mundo se derrumbaba. «Señor Everett, le ruego que lo reconsidere. Mi familia, mi hija está enferma. Necesitamos desesperadamente este trabajo», imploró James. Sin embargo, el jefe, con la mirada fija entre los cristales rotos y el desolado par delante de él, endureció su expresión y dijo: «Ese no es mi problema, Thorne. Eres incompetente y ya no quiero que trabajes para mí». Finn, al ver la vergüenza en el rostro de su padre a través de sus mejillas enrojecidas, reunió todo su valor. Dando un paso al frente, gritó con todas sus fuerzas: «Por favor, no haga esto. Mi hermana morirá sin tratamiento. Siempre haces esto. Siempre tratas a la gente así. Vi lo que le hiciste al chofer la semana pasada». Sus palabras resonaron en los jardines, cargadas con una angustia que parecía demasiado pesada para su pequeño cuerpo. El silencio que siguió fue ensordecedor. El señor Everett palideció ante el secreto casi revelado por el niño y miró hacia las ventanas, asegurándose de que nadie hubiera escuchado lo que el niño dijo. Luego, se dirigió furioso hacia el niño, sin importarle quién lo estuviera viendo. James atrajo a su hijo hacia sí, con la voz ahogada mientras murmuraba: «Dios mío, Finn. Señor Everett, yo haré cualquier cosa. Por favor, deme una oportunidad más. Mi familia depende de esto. Lo necesitamos». El jefe se detuvo, girando lentamente, sus ojos se entrecerraron mientras evaluaba al padre y al hijo, con el peso de su decisión flotando en el tenso aire del jardín. «Mi respuesta es no. Lárguense de aquí. Y James, enséñale a tu hijo a mantener la boca cerrada, o me encargaré yo mismo», respondió, implacable.
A unas cuadras de la mansión, la habitación del hospital latía con el ritmo constante de los monitores cardíacos, el aire cargado con el olor de antiséptico y preocupación. Laurel Thorne, una mujer de poco más de 30 años con ojos cansados y el cabello despeinado, sostenía con fuerza la mano frágil de su hija Willow. La niña de 5 años, pálida y débil, se veía diminuta en la cama del hospital. Laurel observaba cada movimiento de su hija, cada respiración superficial, temiendo que en cualquier momento pudiera ser la última. «Mamá, ¿cuándo vienen papá y Finn a verme?» Tenía muchas ganas de jugar con Finn. Parece que no he jugado con él en mucho tiempo. «Extraño a mi hermanito», susurró Willow, con una voz apenas audible. Laurel tragó saliva, forzando una sonrisa. «Pronto, cariño. Vendrán tan pronto como puedan. Tu papá está trabajando y se llevó a tu hermano con él, pero vendrán en cuanto puedan para verte, ¿de acuerdo? Descansa ahora, ¿sí? No te preocupes, ellos también te extrañan y estarán aquí pronto». La puerta de la habitación se abrió y el médico entró, con el rostro serio mientras revisaba una carpeta. Laurel se levantó instintivamente, su corazón acelerado por la anticipación de malas noticias. El doctor carraspeó, mirando de Laurel a Willow antes de hablar en voz baja. «Señora Thorne, ¿podemos hablar afuera un momento?», preguntó, señalando el pasillo. Laurel dudó, mirando a Willow. «Mamá volverá enseguida, ¿de acuerdo, amor? Voy a hablar con el doctor y luego volveré para estar contigo», dijo Laurel a su hija antes de seguir al médico fuera de la habitación. En el pasillo, el doctor Michaels no perdió tiempo en formalidades. «Señora Thorne, el estado de Willow está empeorando más rápido de lo que esperábamos. Sin el tratamiento del que hablamos antes, me temo que solo le quedan unos días», dijo con cuidado, eligiendo sus palabras con toda la empatía posible para darle la noticia a la madre de la niña. Laurel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Días? Pero usted dijo que teníamos semanas para empezar el tratamiento». «¿Cómo es posible?», preguntó, desesperada por cualquier oportunidad de salvar a su hija. El doctor Michaels colocó una mano reconfortante en su hombro. «Lo siento mucho. La enfermedad está avanzando de manera agresiva. El tratamiento es nuestra mejor esperanza en este momento». De regreso en la habitación, Laurel se sentó junto a Willow, su mente girando con los números que el doctor Michaels había mencionado antes. El costo del tratamiento era astronómico, muy por encima de lo que podían pagar con sus trabajos de jardinero y limpiadora. Miró a su hija, tan pequeña y frágil, luchando por cada respiración. «Mamá, ¿por qué estás llorando? No me gusta verte triste. Me preocupa». «¿Qué está pasando?», preguntó Willow, con sus grandes ojos llenos de preocupación. Laurel se secó rápidamente las lágrimas. «No es nada, cariño. Mamá solo está un poco cansada, eso es todo». El teléfono de Laurel vibró en su bolsillo, haciéndola sobresaltarse. Lo sacó, viendo el nombre de James en la pantalla. Con una última mirada a Willow, respondió, susurrando rápidamente, «Hola, cariño». «¿Cómo te fue hoy en el trabajo?», preguntó, sin saber cómo contarle lo que el médico había dicho sobre el tratamiento de su hija. Antes de que pudiera decírselo, la voz de James tembló al otro lado de la línea, llena de emoción y miedo. «Laurel, me despidieron. El señor Everett me despidió hoy», dijo, haciendo que el mundo de Laurel pareciera detenerse, el sonido del monitor cardíaco de Willow resonando en sus oídos como un oscuro presagio. Laurel sintió el peso del mundo colapsar sobre sus hombros. Con una voz ahogada, compartió la devastadora noticia sobre Willow. «James, el doctor, dijo que Willow solo tiene unos días sin el tratamiento. Cuesta mucho más de lo que podemos pagar», dijo. Hubo un prolongado silencio en la línea, roto solo por la respiración pesada de James. Finalmente, habló, su voz decidida a pesar del temblor. «Voy a regresar a la mansión. Le suplicaré al señor Everett, o quizás incluso a su padre, el señor Sinclair. Tienen que entenderlo.
No podemos perder a nuestra pequeña, respondió el jardinero, sintiendo el peso de salvar a su hija. James colgó el teléfono, su rostro una máscara de desesperada determinación. Se volvió hacia Finn, quien lo observaba con ojos grandes y asustados. Hijo, tenemos que volver a la mansión. Tu hermana nos necesita más que nunca. Finn asintió en silencio, tomando la mano de su padre. Juntos caminaron de regreso a la imponente finca Sinclair, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. Padre, ¿qué pasa si el señor Sinclair no nos escucha?, preguntó Finn con voz temblorosa. James apretó la mano de su hijo. Tiene que escucharnos, Finn, por Willow. Al acercarse a la mansión, vieron al señor Everett en el jardín, supervisando a algunos trabajadores. James respiró hondo, enderezó los hombros y caminó hacia él, con Finn aferrado a su costado. Señor, por favor, necesito hablar con usted sobre mi hija, gritó con voz temblorosa pero decidida. El exjefe se volvió, su rostro endurecido al ver a James y Fenthorne. Creí haber dejado claro que estás despedido. ¿Qué haces aquí, trayendo a tu hijo para mendigar?, dijo con voz fría. James sintió el golpe de las palabras, pero no retrocedió. Cayó de rodillas, arrastrando a Finn con él. Señor Sinclair, le ruego, mi hija se está muriendo. Necesita un tratamiento que no podemos pagar. Por favor, reconsidere mi despido. Necesito una oportunidad para salvar a mi hija. Haré lo que sea, sus palabras salieron entrecortadas por sollozos. Finn, con lágrimas en los ojos, se aferraba al brazo de su padre. Padre, no, susurró Finn, avergonzado y asustado de ver a su padre mendigar. SHH, hijo, a veces tenemos que tragarnos el orgullo por la familia, le susurró James de vuelta. Sinclair miró hacia abajo a la pareja arrodillada frente a él, una sonrisa cruel formándose en sus labios. Míralos, patéticos. ¿Es esto lo que le enseñas a tu hijo, Son? A arrastrarse como un gusano, dijo, acercándose más, rodeándolos como un depredador. Levántate, quiero que todos vean lo bajo que has caído, ordenó. James y Finn se levantaron lentamente, temblando y humillados. Señor Sinclair, por favor, no me importa rebajarme si es por la vida de mi hija. Ella, comenzó James, pero fue interrumpido por una bofetada en la cara. Cállate. Eres un tonto incompetente que no merece misericordia y ahora quieres que salve a tu hija, gritó Sinclair. Finn, incapaz de contenerse, gritó, basta, no lastimes a mi padre, suplicó. Sinclair giró su atención hacia el niño, con los ojos encendidos de ira. Soltó a James y agarró a Finn del brazo, apartándolo de su padre. Mocoso insolente, les enseñaré a ambos una lección sobre el respeto, dijo. El sonido de pasos sobre la grava hizo que todos se volvieran. Allí, con una expresión de horror, estaba el señor Ambrose, el anciano padre de Sinclair Adorer y dueño de la finca. Sus ojos recorrieron la escena, su hijo agarrando bruscamente a Finn por el brazo, James con la marca roja de la bofetada en la cara, ambos luciendo aterrados y desesperados. El anciano abrió la boca, pero no salió sonido alguno, el aire pesado por la tensión del momento, congelado en el tiempo. El silencio que siguió a la llegada del señor Ambrose fue roto por el grito desesperado de Finn. El niño, con el rostro rojo de miedo e indignación, señaló con un dedo tembloroso a Everett Sinclair. Vi lo que le hiciste al viejo conductor, lo lastimaste y lo amenazaste, igual que estás haciendo con mi padre, dijo con convicción. Las palabras resonaron en el jardín, pesadas y acusatorias. El rostro de Everett Sinclair, que antes estaba lleno de ira, palideció visiblemente, sus ojos se abrieron con sorpresa y pánico. ¿De qué está hablando este niño, Everett?, dijo el señor Ambrose, su voz cortando el aire, firme y exigente. Sus ojos, que antes estaban llenos de horror por la escena que había presenciado, ahora brillaban con una mezcla de confusión y sospecha por lo que había dicho el hijo del jardinero. Everett balbuceó, tratando de recuperar la compostura. Padre, esto es absurdo. Es obvio que el niño está mintiendo para proteger el trabajo de su padre, intentó argumentar Everett.
James, con la marca de la bofetada aún visible en su rostro, intentó calmar la situación. Finn, hijo, por favor, no digas nada más. Solo vinimos a pedir que me devuelvan el trabajo, ¿recuerdas? Dejemos esto. Lo más importante es la salud de tu hermana, suplicó, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Finn, impulsado por el coraje e inocencia de un niño, al ver la injusticia que pesaba sobre su padre, continuó, vi todo desde la ventana del ático. El señor Everett estaba gritando al conductor. Lo empujó contra el coche y le dijo cosas horribles, burlándose de él por ser pobre. Incluso dijo que el conductor no volvería a trabajar en esta ciudad jamás, dijo el niño, con la voz temblorosa pero llena de valentía. Everett, recuperándose del shock inicial, soltó una risa forzada. Bueno, mira eso. ¿Qué imaginación tan desbordante tiene este niño? Padre, no vas a creer en las fantasías de un niño, ¿verdad?, preguntó en tono despectivo, como si la historia del niño no importara. Luego dio un paso amenazante hacia Finn, con los puños apretados a los lados. Pequeño mentiroso. Te voy a enseñar a cerrar esa boca, dijo, avanzando hacia el niño. James, al ver la amenaza inminente contra su hijo, actuó por instinto. En un rápido movimiento, empujó a Finn detrás de él, colocándose firmemente entre su hijo y el enfurecido señor Sinclair. Ni se te ocurra tocar a mi hijo. Es solo un niño. Si quieres hacerle algo a alguien, hazlo conmigo. No te atrevas a hacerle daño delante de mí, gritó James, con la voz temblorosa por la adrenalina y el instinto protector. Everett se detuvo a pocos centímetros de James, su aliento caliente y pesado contra la cara del jardinero. Quítate de mi camino. Esto no es asunto tuyo. Ese niño necesita disciplina. El señor Ambrose miró de Everett a Finn y James, su expresión una mezcla de duda y preocupación. El jardín, que antes era un lugar de paz, ahora parecía un campo minado de acusaciones y secretos. El aire estaba cargado de tensión, cada respiración parecía pesar una tonelada. Everett, deja en paz al niño, comenzó lentamente el señor Ambrose. Si lo que dice es mentira, ¿por qué reaccionas con tanta violencia? Everett palideció de nuevo, su máscara de calma amenazando con desmoronarse. Yo, me sentí insultado por la acusación. Padre, ¿sabes cuánto valoro mi reputación?, balbuceó. El señor Ambrose Sinclair levantó la mano, silenciando a su hijo con un firme gesto. Sus ojos, cansados pero agudos, se volvieron hacia Finn. Joven, quiero que me cuentes todo lo que viste. No tengas miedo. Nadie te hará daño en mi presencia. Everett abrió la boca para protestar, pero una mirada severa de su padre lo hizo retroceder. James, aún de pie de manera protectora frente a Finn, dudó por un momento antes de hacerse a un lado, permitiendo que su hijo hablara. Todo estará bien, Finn. Di la verdad, tal como siempre te he enseñado. Hijo mío, puedes hablar. No dejaremos que te pase nada, murmuró James, con la voz temblorosa pero alentadora. Finn tragó saliva con fuerza, mirando nervioso entre su padre y el señor Ambrose antes de comenzar a hablar. El niño empezó con vacilación, pero pronto las palabras fluyeron como un torrente. No fue solo el conductor. Vi al señor Everett gritarle a la cocinera la semana pasada, diciéndole que la despediría si volvía a quejarse de las horas extras no pagadas. Finn hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. Y también estaba esa vez con la señora de la limpieza. El señor Everett amenazó con deportarla si no trabajaba estando enferma. Ella empezó a trabajar y pasó todo el día trabajando y llorando de dolor. Apenas podía sostener el cubo y casi se cayó por las escaleras. Pequeño mentiroso, gruñó Everett, dando un paso amenazante hacia Finn. Pero el señor Ambrose lo detuvo con una mirada severa. Continúa, Finn, lo animó el mayor de los Sinclair. Su voz era suave pero firme. Finn, animado por la atención de Mr. Ambrose, continuó su relato. Hay más, señor Sinclair.
Escuché a Mr. Everett al teléfono, arreglando con alguien para falsificar los registros de tiempo de los trabajadores. Se estaba riendo, diciendo que nadie lo descubriría. El rostro de Everett se ponía más pálido con cada palabra que Finn pronunciaba, su mirada oscilaba entre la furia y el pánico. Esto es ridículo, padre. No puedes creer estas historias absurdas de un niño, explotó Everett. Mr. Ambrose levantó la mano nuevamente, silenciando a su hijo. Everett, estas acusaciones son demasiado serias para ignorarlas. No puedo creer que trataras al personal de mi finca de esta manera a mis espaldas. El aire en el jardín se volvió aún más pesado, cargado con el peso de las revelaciones de Finn. James miró a su hijo con una mezcla de orgullo y miedo, plenamente consciente de las posibles repercusiones. Everett parecía un animal acorralado, sus ojos iban de un rostro a otro, buscando una salida. Mr. Ambrose permanecía impasible, pero sus ojos delataban una profunda decepción. Mr. Ambrose, juro que no sabía nada de esto. Finn nunca me dijo que todo esto estaba ocurriendo con los demás. Paso la mayor parte de mi tiempo de trabajo en el jardín, fuera de la casa. No tenía idea de que mi hijo estaba presenciando estas cosas cuando venía a acompañarme al trabajo. Esto no ocurre a menudo, solo cuando no puede ir a la escuela. Me pregunto qué más habrá visto cuando yo no estaba presente, dijo James, su voz baja y urgente. De repente, la conversación fue interrumpida por el estridente sonido de un teléfono móvil. James, sorprendido, tomó el teléfono con manos temblorosas, su rostro pálido cuando vio el nombre del hospital en la pantalla. Con el corazón acelerado, respondió, su voz apenas un susurro, «Hola, sí, soy yo». ¿Le ha pasado algo a mi hija?, preguntó con la voz ahogada por la preocupación. Los segundos parecían alargarse mientras escuchaba, su rostro se torcía en una máscara de puro terror. No, 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 esto no puede estar pasando. No a mi pequeña. Dios mío, por favor, no dejes que esto sea verdad, murmuró James, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por su rostro. Finn, percibiendo el cambio en su padre, le agarró la mano. Padre, ¿qué pasa? ¿Es Willow? James colgó el teléfono, sus ojos se encontraron con los de Finn, llenos de miedo y preocupación. Willow, se desmayó. Tenemos que ir al hospital de la ciudad ahora. Necesita una cirugía inmediata, sus palabras salieron entrecortadas, llenas de desesperación. El mundo a su alrededor parecía desvanecerse, la disputa con los Sinclair quedó momentáneamente olvidada ante la urgente situación de Willow. Dios mío, ¿cómo vamos a pagar para no perder a Willow? Finn sollozó, aferrándose a su padre. Padre, no me mientas. Siempre dices que todo estará bien y que no debo preocuparme, pero esta vez eso está lejos de ser la verdad. Por favor, padre, no dejes que pierda a mi hermanita. James miró impotente a los Sinclair, la desesperación evidente en cada línea de su rostro. Tenemos que irnos, Finn. Minutos después, el pasillo del hospital resonaba con el sonido de pasos apresurados y voces tensas. James y Finn atravesaron el ala pediátrica, sus corazones latiendo con fuerza en el pecho. Laurel los encontró en la puerta de la habitación de Willow, su rostro pálido y surcado por lágrimas. Antes de que pudieran intercambiar palabras, el doctor salió de la habitación, su expresión grave señalaba la urgencia de la situación. Señor y señora Thorne, necesitamos hablar de inmediato, dijo el doctor, guiándolos a una sala privada. James apretó con fuerza la mano de Laurel, sintiendo cómo temblaba. Doctor, por favor, díganos qué le está pasando a nuestra hija. El doctor tomó una profunda respiración, sus ojos reflejaban una mezcla de compasión y preocupación profesional. La condición de Willow ha empeorado rápidamente. Necesita la intervención de inmediato. Es nuestra única opción en este momento, pero debo advertirles es extremadamente caro y no está cubierto por el seguro. No tenemos tiempo para esperar más. Necesito que pagues de inmediato para proceder con su tratamiento, dijo, sus palabras quedando en el aire, pesadas como el plomo.
James y Laurel se miraron con una desesperación pura mientras Finn, de pie cerca de la puerta, contenía un sollozo. ¿Cuánto? Dime. Haré lo que sea necesario para solucionar esto. Mi pequeña merece vivir. Se lo merece. No tiene la culpa de tener padres pobres. Ella necesita una oportunidad y haré todo lo que esté en mis manos para dársela, dijo James, su voz apenas un susurro. El doctor vaciló antes de responder, el procedimiento cuesta $500,000. Señor, sé que es una cantidad exorbitante, pero es la única oportunidad de Willow. Necesito que lo autorice de inmediato. Ella ya está entrando en crisis, y este es el único modo de salvarla. El silencio que siguió fue ensordecedor. Laurel cubrió su rostro con las manos, sus hombros sacudidos por sollozos silenciosos. James se quedó quieto, su rostro una máscara de shock y desesperación. Finn se acercó, abrazando a su madre, sus propias lágrimas mezclándose con las de ella. No tenemos ese dinero. ¿Cómo vamos a dejar morir a nuestra hija? ¿Cómo voy a conseguir todo eso? James finalmente habló, con la voz quebrada. Laurel levantó la mirada, sus ojos rojos brillando con una determinación feroz. No lo haremos. Venderemos los muebles, venderemos todo lo que tenemos, pero no será suficiente. Tenemos que pensar en otra forma. ¿Qué vamos a hacer? El doctor los observaba con empatía. Entiendo que esto es un gran shock. Desafortunadamente, no tenemos mucho tiempo, y me temo que vender algo no les dará tiempo suficiente para empezar el tratamiento. Willow necesita el procedimiento ahora para tener una oportunidad. Les daré unos minutos para hablar. Por favor, háganmelo saber en cuanto tomen una decisión, pero sugiero que se despidan de su hija, dijo, dejando que las implicaciones de sus palabras se asentaran. Tan pronto como el doctor salió, la familia Sohn se abrazó, unida en su desesperación y miedo. Las lágrimas fluían libremente, las palabras de consuelo se mezclaban con promesas imposibles. James fue el primero en apartarse, limpiándose la cara cansada con la mano. Voy a llamar a todos los que conocemos. Alguien tiene que poder ayudarnos, dijo, con la voz temblorosa pero decidida. Laurel asintió, apretando la mano de Finn. Hablaré con el banco. Tal vez podamos conseguir un préstamo de emergencia, dijo, pero ambos sabían que era un esfuerzo inútil. Era demasiado dinero, una cantidad a la que nunca habían tenido acceso, ni ellos ni sus amigos o familiares. Mientras James marcaba frenéticamente en su teléfono celular y Laurel hablaba rápidamente con el gerente del banco, Finn permaneció sentado, con los ojos cerrados como si estuviera rezando, esperando un milagro en cualquier momento. El tiempo parecía alargarse, cada minuto una eternidad de esperanza y miedo. Nadie puede prestarnos tanto dinero, murmuró James, colgando el teléfono por 10ª vez. Laurel sacudió la cabeza, las lágrimas volviendo a caer. El banco dijo que no hay forma de aprobar un préstamo de ese tamaño para personas con ingresos bajos como nosotros, dijo. Mientras tanto, Finn continuaba su oración con fervor, con una fe inquebrantable frente a la crisis. De repente, la puerta de la habitación se abrió. Todos se volvieron, esperando ver al doctor con más malas noticias. En su lugar, para sorpresa de todos, entró el señor Ambrose Sinclair, su rostro una mezcla de preocupación y determinación. Los escuché a usted y a su hijo cuando salieron corriendo de la mansión, diciendo que necesitaban ayuda para el tratamiento de su hija, que iba a comenzar en este hospital, dijo, su grave voz rompiendo el silencio atónito. James se levantó, confundido. Señor Sinclair, ¿cómo? ¿Por qué? El señor Ambrose avanzó, sus ojos escaneando los rostros desesperados de la familia Sohn. Estoy aquí para ofrecer mi ayuda. Puedo pagar el procedimiento de Willow. Un suspiro colectivo de alivio e incredulidad llenó la habitación, pero antes de que su gratitud pudiera manifestarse completamente el señor Ambrose levantó la mano, su rostro se volvió serio. Sin embargo, hay una condición. Se acercó a la familia Sohn, su mirada era compasiva pero decidida. James, estoy dispuesto a pagar el tratamiento de Willow por completo.
A cambio, quiero que regreses a trabajar para mí por un año, comenzó, con una voz calmada pero firme. James parpadeó, confundido, mientras Laurel le apretaba la mano con fuerza. El señor Ambrose continuó, no para mi hijo, sino para mí. Necesito a alguien en quien pueda confiar para ayudarme, alguien como tú. James tartamudeó, con la mente abrumada por las implicaciones de la oferta. Laurel intervino, su voz temblorosa pero llena de esperanza. James, esto podría salvar a nuestra Willow. El señor Ambrose asintió con gravedad. Sí, James, tu hijo Finn reveló serios problemas en la gestión de la mansión, y creo que los mismos problemas existen en mi empresa, donde dejé a mi hijo a cargo. Necesito a alguien honesto, alguien que entienda lo que es ser un empleado, para corregir los errores que ha cometido mi hijo. Alguien como tú. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran. Tendrás la autoridad para hacer cambios, para corregir las injusticias que tu hijo presenció, y lo más importante, tu hija recibirá el tratamiento que necesita. James miró a Laurel, luego a Finn, que observaba la escena con ojos abiertos y ansiosos. Luego volvió la vista hacia el señor Ambrose, con la voz baja e intensa. ¿Y qué hay de tu hijo? ¿No intentará interferir? ¿Tratará de hacerle daño a mi hijo de nuevo? El señor Ambrose suspiró profundamente. Everett será retirado de todos los cargos de gestión. Sus acciones tienen consecuencias, James. Este es mi modo de empezar a corregir los errores que permití que ocurrieran a mis espaldas. Te aseguro que tu hijo estará seguro mientras trabaje. No tendrás que preocuparte por su seguridad mientras esté allí. En ese momento, una alarma aguda atravesó el aire, haciendo que todos se sobresaltaran. Los monitores en la habitación de Willow empezaron a sonar frenéticamente. El pánico se apoderó de todos en la sala. James y Laurel corrieron hacia la puerta, con Finn justo detrás. El médico y un equipo de enfermeras ya estaban entrando en la habitación de Willow. James intentó seguirlos, pero una enfermera le bloqueó el paso. Por favor, señor, déjenos trabajar, dijo firmemente, cerrando la puerta. Laurel se aferró a James, llorando. Nuestra niña, James, nuestra niña. El pasillo se llenó de una actividad frenética, con médicos y enfermeras entrando y saliendo de la habitación. James, Laurel y Finn se quedaron pegados contra la pared, impotentes y aterrorizados. El señor Ambrose estaba un poco más lejos, su rostro una máscara de preocupación y culpa. James se volvió hacia el señor Ambrose, con los ojos llenos de lágrimas y desesperación. Por favor, salva a mi hija. Haré lo que sea. Trabajaré en lo que me pidas. Solo necesito que mis hijos vivan, suplicó, su voz apenas un susurro. El señor Ambrose asintió solemnemente, sacando ya su teléfono. Considera lo hecho, James. Estoy haciendo la transferencia ahora mismo. Mientras el señor Ambrose hablaba rápidamente por teléfono, organizando el pago, el médico salió de la habitación de Willow. Su rostro era serio pero decidido. Señor y señora Son, necesitamos comenzar el procedimiento de inmediato. No tenemos ni un minuto que perder. James miró a Laurel, luego a Finn, y finalmente al señor Ambrose. En ese momento, todas las dudas y vacilaciones desaparecieron. Solo había una opción que tomar. El señor Ambrose Sinclair rápidamente tomó su teléfono, sus dedos moviéndose con urgencia por la pantalla. Doctor, soy Ambrose Sinclair. Estoy haciendo la transferencia para cubrir todos los costos del tratamiento de Willow Thorne en este momento. Por favor, comience el procedimiento de inmediato, ordenó, con una voz firme y autoritaria. El médico se mostró sorprendido, pero rápidamente asintió y volvió a la habitación de Willow. James y Laurel se quedaron sin palabras, con la gratitud y el alivio claros en sus rostros. Señor Sinclair, nosotros, no sabemos cómo agradecerle, balbuceó Laurel entre lágrimas. No es necesario dar las gracias ahora. Lo importante es salvar a su hija, respondió el señor Ambrose, con los ojos centrados en la pantalla del teléfono mientras completaba la transferencia.
El pasillo del hospital se convirtió en un torbellino de actividad mientras las enfermeras y los doctores entraban y salían de la habitación de Willow, llevando equipo y hablando con voces urgentes pero controladas. James y Laurel permanecieron apoyados contra la pared, abrazándose el uno al otro con Finn entre ellos. Los tres observaban la escena con una mezcla de miedo y esperanza. Minutos después, las puertas de la sala de operaciones se cerraron con un ruido sordo, dejando a la familia Sohn y al señor Ambrose Sinclair en un silencio cargado de ansiedad. James apretó fuertemente la mano de Laurel, ambos mirando las puertas cerradas como si pudieran ver a través de ellas. Finn juntó sus manos en señal de oración, con los ojos rojos de tanto llorar. El pasillo del hospital, que antes era un hervidero de actividad, ahora parecía inquietantemente silencioso, solo interrumpido por el sonido ocasional de pasos apresurados y el zumbido distante del equipo médico. ¿Cuánto tiempo tomará? ¿Recibiremos noticias pronto? No soporto esperar. Solo quiero saber si mi hermanita estará bien, preguntó Finn después de unos minutos, con su pequeña y asustada voz rompiendo el silencio. Laurel se volvió hacia su hijo, esforzándose por mostrar una sonrisa reconfortante. Podría tomar algunas horas, cariño. A veces, las cirugías tardan, pero ahora nuestra Willow tiene una oportunidad de vivir. Sigamos rezando, como lo hacemos todos los días. Esta vez, recemos para que todo salga bien en la sala de operaciones, ¿de acuerdo?, dijo, tratando de calmar a su hijo a pesar de su propio nerviosismo. Las horas pasaban como si fueran días. James caminaba de un lado a otro en el pasillo, deteniéndose ocasionalmente para mirar el reloj en la pared, solo para volver a caminar con mayor agitación. Laurel alternaba entre sentarse junto a Finn, susurrándole palabras de consuelo, y unirse a James en su vigilia silenciosa frente a las puertas de la sala de operaciones. El señor Ambrose permanecía en una esquina, una presencia callada pero constante, con su rostro mostrando una mezcla de preocupación y culpa. ¿Y si no funciona? ¿Y si buscamos ayuda demasiado tarde? Todo esto es culpa mía. Debería haber tenido un mejor trabajo, debería haber hecho más, murmuró James casi para sí mismo, su voz temblando de miedo. Laurel se acercó más y lo envolvió en un fuerte abrazo. No podemos pensar así. Willow es fuerte, y los doctores están haciendo todo lo que pueden. Va a salir adelante. A medida que la noche avanzaba, el cansancio comenzaba a pesar sobre todos. Finn finalmente se quedó dormido, incómodamente acurrucado en la silla de plástico. Laurel se sentó a su lado, acariciándole suavemente el cabello, mientras sus propios ojos luchaban por mantenerse abiertos. James continuó su vigilia incansable, negándose a sentarse o descansar, como si su estado de alerta pudiera de alguna manera influir en el resultado de la cirugía. Laurel suplicó, con la voz ronca por el agotamiento, «James, necesitas descansar un poco». Él sacudió la cabeza con obstinación. «No puedo, no hasta saber que está bien». De repente, las puertas de la sala de operaciones se abrieron. El doctor salió, todavía vestido con su bata quirúrgica, su rostro cansado y su expresión inescrutable. El corazón de James pareció detenerse por un momento, y Laurel se levantó bruscamente, despertando a Finn en el proceso. El doctor se acercó lentamente, sus ojos examinando los rostros ansiosos frente a él. «Señor y señora Thorne, la cirugía ha terminado. ¿Les gustaría seguirme para tener una conversación privada?», comenzó, con voz seria y controlada. James tragó con dificultad, sintiendo cómo se le iba la sangre del rostro. «Doctor, por favor, solo díganos». El doctor levantó una mano, interrumpiendo suavemente. «Prefiero discutir los detalles en privado, si no les molesta». Lanzó una mirada significativa a Finn, que ya estaba completamente despierto, con los ojos abiertos de miedo y anticipación. James y Laurel intercambiaron una rápida mirada, una mezcla de terror y esperanza pasando entre ellos. Asintiendo en silencio, siguieron al doctor a una pequeña sala de consultas, dejando a Finn al cuidado del señor Ambrose. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el pasillo del hospital volvió a quedarse en silencio, la tensión palpable en el aire.
Finn miró al señor Ambrose, con lágrimas frescas brillando en sus ojos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no pueden decirnos ahora? Los minutos se arrastraron como si fueran horas mientras Finn y el señor Ambrose esperaban en el pasillo. El niño alternaba entre caminar nerviosamente de un lado a otro y sentarse, incapaz de contener su ansiedad. El señor Ambrose observaba en silencio, con el rostro lleno de preocupación. Finalmente, la puerta de la sala de consulta se abrió y James y Laurel salieron, con una mezcla compleja de emociones en sus rostros. Finn corrió hacia ellos, con los ojos suplicando respuestas. Willow, ella. James se arrodilló, poniendo las manos sobre los hombros de su hijo. Tu hermanita va a estar bien, hijo. Va a estar bien, dijo entre sollozos. Un suspiro colectivo de alivio llenó el pasillo. Laurel abrazó fuertemente a Finn, con lágrimas de alegría y agotamiento corriendo por su rostro. James se puso de pie y miró al señor Ambrose con una profunda gratitud. El doctor se unió al grupo, con una expresión seria pero optimista. Willow mostró una fuerza increíble, pero el camino por delante será desafiante. Necesitará cuidados intensivos y tratamiento continuo. Su condición era muy grave y la recuperación será un proceso largo, explicó el doctor. James asintió, su voz firme a pesar del agotamiento. Haremos lo que sea necesario. Lo más importante es que va a estar bien. Los días siguientes pasaron en un torbellino de visitas al hospital, consultas con los médicos y preparativos para el cuidado continuo de Willow. James y Laurel se turnaban para quedarse en el hospital, asegurándose de que siempre hubiera alguien al lado de su hija. Finn, aunque ansioso por ver a su hermana, solo podía visitarla brevemente debido a las restricciones en la unidad de cuidados intensivos. El señor Ambrose Sinclair permaneció como una presencia constante, ofreciendo apoyo silencioso y asegurándose de que todos los gastos médicos fueran cubiertos. ¿Cómo vamos a pagar todo esto, padre? El doctor dijo que Willow necesitará tratamiento continuo, preguntó Finn una noche, con la voz llena de preocupación. James intercambió una mirada con Laurel antes de responder, el señor Ambrose nos está ayudando, hijo. Pero yo volveré a trabajar. Encontraré la manera de pagar todo. Finalmente, después de una semana en cuidados intensivos, Willow fue trasladada a una habitación regular. Aunque aún débil y conectada a varios monitores, estaba despierta y alerta, lo que trajo una ola de alegría y alivio a la familia Thorne. Con Willow estabilizada, James sabía que era el momento de cumplir su parte del acuerdo con el señor Ambrose. La mañana en que debía regresar a la mansión Sinclair, James besó a Willow en la frente, abrazó a Finn y a Laurel, y se fue con una mezcla de aprensión y determinación mientras se acercaba a la imponente propiedad. Notó una actividad inusual cerca de la entrada trasera, curioso y ligeramente aprensivo, se dirigió en esa dirección, solo para encontrarse con una escena sorprendente. El señor Everett estaba parado entre un montón de maletas y cajas, con el rostro rojo de ira mientras daba órdenes a unos empleados desconcertados. Cuando vio a James, entrecerró peligrosamente los ojos, con una mezcla de furia y desprecio evidente en cada línea de su rostro. Tú, esto es tu culpa, ¿verdad?, gruñó Everett, avanzando hacia James. James retrocedió un paso, levantando las manos en un gesto de calma. Señor Everett, no sé de qué está hablando. El aire tenso se cortó de repente con la firme voz del señor Ambrose Sinclair. Everett, ya basta. Todos se volvieron para ver al patriarca de la familia Sinclair caminando hacia ellos, su presencia imponente incluso en su avanzada edad. Le lanzó una mirada severa a su hijo antes de dirigirse a James. Señor Thorne, por favor sígame a mi oficina. Tenemos asuntos importantes que discutir, dijo con voz firme. James dudó por un momento, mirando de Everett a Ambrose. Por supuesto, señor Sinclair, respondió, siguiendo al anciano hacia la mansión. Everett lo siguió, murmurando entre dientes, esto es ridículo, padre. No puedes estar hablando en serio. Aún hay tiempo para cambiar de opinión. Ya has dejado claro tu punto,
pero no puedes estar hablando en serio, dijo mientras lo seguía hacia la gran oficina decorada con muebles de madera oscura y estantes llenos de libros. El señor Ambrose tomó su lugar detrás del imponente escritorio de roble. James se quedó de pie, sintiéndose incómodo, mientras Everett se dejó caer en una silla, su rostro mostrando descontento. El silencio se mantuvo por unos momentos antes de que Everett finalmente estallara. Padre, tienes que decirle sobre tu absurda decisión. Hazle saber lo que está pasando aquí. Espero que sepa cuál es su lugar y rechace lo que estás proponiendo, porque no estás pensando con claridad. Este hombre solo es el jardinero. El señor Ambrose suspiró profundamente, sus ojos se movieron entre su hijo y James. Sí, hijo, le diré todo, pero estoy seguro de mi decisión. No es solo un jardinero, es un empleado digno y un trabajador leal que nos ha servido durante muchos años. El patriarca se levantó lentamente, caminando hacia la ventana que daba a los vastos jardines de la finca. Su mirada vagó sobre el paisaje por un momento antes de volverse hacia los dos hombres. James, lo que estoy a punto de decirte puede parecer sorprendente, pero te pido que escuches hasta el final. James asintió en silencio, sintiendo cómo crecía la tensión en la sala. El señor Ambrose comenzó a hablar, su voz llena de emoción y determinación. Everett, piensas que estoy siendo injusto, pero la verdad es que estoy tratando de enseñarte una valiosa lección sobre la humildad y el valor del trabajo duro. El señor Ambrose hizo una pausa, enfocando sus ojos en James. Sabes, señor Thorne, veo mucho de mí en ti. Muchos asumen que nací en la riqueza, pero la verdad es muy diferente. Mi primer trabajo fue cortar el césped del vecino cuando era solo un adolescente. Así fue como comencé, con las manos llenas de callos y el sudor corriendo por mi rostro bajo el sol abrasador. Aprendí el valor de cada centavo ganado honestamente, la satisfacción de un trabajo bien hecho, sin importar lo humilde que fuera la tarea. Fue esa ética de trabajo la que me permitió construir todo esto. Hizo un gesto amplio, indicando no solo la oficina, sino toda la finca. Everett, continuó, girándose hacia su hijo, creciste con privilegios que yo nunca tuve a tu edad. Por eso, hijo mío, he tomado una decisión difícil pero necesaria. Perderás tu puesto en la empresa. Vivirás en una casa modesta y trabajarás en un rol humilde, comenzando desde abajo, tal como lo hice yo hace muchos años. Esto no es un castigo, hijo. Es una oportunidad para crecer, para redescubrir los valores que intenté enseñarte durante todos estos años. Volviéndose hacia James, el señor Ambrose continuó, y aquí es donde entras tú. El señor Thorne, voy a asumir personalmente el papel de Everett en la gestión de la empresa, pero no quiero hacerlo solo. Quiero que estés a mi lado, aprendiendo los aspectos del negocio. James parpadeó, sorprendido por el giro de los acontecimientos. Yo. No lo entiendo, señor Sinclair. Yo solo soy un jardinero. El señor Ambrose sonrió amablemente. Y yo una vez solo cortaba césped, pero veo algo en ti que me recuerda a mí cuando era joven. Integridad, determinación y una profunda comprensión del valor del trabajo duro. Además, tienes que seguir pagando el tratamiento de tu hija, y lo harás trabajando honestamente, como siempre lo has hecho. Sin embargo, esta vez, tendrás una mejor oportunidad. El patriarca caminó de regreso a su escritorio, sentándose pesadamente. Esto no es solo una decisión de negocios, James. Es una oportunidad para corregir errores, para restaurar los valores que construyeron mi familia. Entiendes lo que significa trabajar duro, las luchas y aspiraciones. Tu perspectiva será invaluable mientras trabajamos para crear un entorno laboral más justo y respetuoso. Hizo una pausa, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y determinación. No será fácil. Habrá resistencia, dudas, tal vez incluso resentimiento de algunos, pero creo que juntos podemos marcar la diferencia, no solo para mi empresa, sino para todas las familias que dependen de ella. El señor Ambrose se levantó de nuevo, extendiendo su mano hacia James. Entonces, señor Thorne, ¿qué dices?
¿Estás listo para embarcarte en este viaje conmigo para ayudar a transformar no solo esta empresa, sino también la vida de todos los que trabajan aquí? El silencio cayó sobre la oficina mientras James asimilaba todo lo que se había dicho. Everett permanecía en su silla, con una mezcla de sorpresa y resignación en su rostro. El señor Ambrose esperaba pacientemente, con la mano aún extendida, sus ojos fijos en James con una intensidad que parecía penetrar su alma. James sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. Pensó en Willow, aún recuperándose, en Finn y Laurel, y en todas las familias que dependían de la empresa Sinclair para su sustento. Lentamente, extendió su mano, estrechando firmemente la de Mr. Ambrose. Estoy listo, señor Sinclair. Prometo dar lo mejor de mí, dijo James, su voz firme a pesar de la emoción que amenazaba con abrumarlo. El señor Ambrose sonrió, con un destello de aprobación en sus ojos. Eso es todo lo que pido, James. Eso es todo lo que pido. Los meses siguientes trajeron cambios significativos para todos los involucrados. Everett Sinclair, quien antes era el arrogante heredero de la fortuna familiar, ahora enfrentaba la dura realidad del trabajo manual en una de las fábricas de la compañía. Su nuevo jefe, un hombre robusto y autoritario, no dudaba en asignarle las tareas más agotadoras y desagradecidas. Una mañana, mientras Everett luchaba por limpiar un enorme tanque industrial, Frank lo observaba con una sonrisa sardónica. Vamos, Sinclair, ese tanque no se limpiará solo, o tus manos suaves no están preparadas para un poco de trabajo de verdad. Las palabras cortantes del jefe resonaban en los oídos de Everett, haciéndolo reflexionar sobre cómo había tratado a sus antiguos subordinados. Nunca imaginé que sería tan difícil, murmuró Everett para sí mismo, frotándose las manos adoloridas. Frank se rió sarcásticamente, bienvenido al mundo real, chaval. Aquí no hay cojines de seda. Mientras tanto, en la mansión Sinclair, James Thorne estaba profundamente inmerso en su nuevo rol. Bajo la paciente guía del señor Ambrose, rápidamente absorbió los detalles intrincados de la gestión empresarial. Sus ideas frescas y su perspectiva única como ex jardinero trajeron una nueva dinámica a las reuniones de la Junta. En una tarde particularmente productiva, después de que James presentara un plan para mejorar las condiciones laborales del personal de mantenimiento y jardinería, el señor Ambrose no pudo contener su entusiasmo. James, está superando todas mis expectativas, dijo el señor Ambrose, con una sonrisa genuina iluminando su rostro arrugado. James asintió humildemente. Solo estoy aplicando lo que aprendí trabajando en el jardín, señor. Sé cuánto merece el personal de mantenimiento mejores condiciones. Sin embargo, la transformación más emocionante ocurrió en el hospital. Después de semanas de tratamiento intensivo y recuperación, Willow finalmente fue dada de alta. El día que salió del hospital estuvo lleno de lágrimas de alegría y sonrisas radiantes. James, Laurel y Finn rodeaban a la pequeña Willow, quien, aunque aún un poco pálida, irradiaba una fuerza sorprendente. El señor Ambrose se aseguró de estar presente, observando la escena con los ojos llenos de lágrimas. «Papá, ¿puedo jugar en el jardín de los lirios blancos otra vez?», preguntó Willow, con los ojos brillando de anticipación. James la abrazó con fuerza, su voz llena de emoción. «Por supuesto que sí, mi amor. El jardín te está esperando». Las semanas se convirtieron en meses y la vida en la mansión Sinclair y la empresa tomó un nuevo ritmo. James prosperaba en su nuevo rol, implementando cambios que beneficiaban a los empleados y aumentaban la productividad. Everett, por su parte, lentamente comenzó a entender el valor del trabajo duro y la humildad. En una visita sorpresa a la fábrica, el señor Ambrose encontró a su hijo cubierto de grasa, pero con un destello de determinación en los ojos que nunca había visto antes. «¿Cómo te va, hijo?», preguntó el señor Ambrose, con una mezcla de preocupación y orgullo en la voz. Everett se secó el sudor de la frente, con una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Es duro, padre, pero estoy aprendiendo mucho sobre el trabajo, sobre la gente, sobre mí mismo. Ahora veo los innumerables errores que he cometido.
Con el tiempo, la mansión Sinclair y la empresa experimentaron una notable transformación, no solo en estructura sino también en espíritu. El señor Ambrose Sinclair, con la ayuda invaluable de James, implementó cambios que resonaron en toda la organización. Una de las primeras acciones del señor Ambrose fue localizar y recontratar a todos los empleados que habían sido injustamente despedidos o maltratados por Everett. El antiguo conductor fue invitado de nuevo con un ascenso a gerente de logística. La cocinera, que había sido amenazada con el despido por quejarse de horas extra no pagadas, ahora supervisaba a todo el equipo de servicios alimentarios con un generoso paquete de beneficios. La señora de la limpieza, a quien Everett había amenazado con deportación, no solo recuperó su trabajo, sino que también recibió asistencia legal para asegurar su ciudadanía en el país. James, en su nuevo puesto ejecutivo, nunca olvidó sus raíces. Implementó un programa de capacitación y desarrollo para empleados en todos los niveles, asegurando que todos tuvieran la oportunidad de crecer dentro de la empresa. Su experiencia como jardinero resultó invaluable, aportando una perspectiva única a la gestión y un profundo respeto por el trabajo de cada empleado. Everett, por su parte, salió de su experiencia siendo un hombre cambiado. Después de meses de arduo trabajo y reflexión, solicitó una reunión con todos los empleados a los que había maltratado en el pasado. Con verdadera humildad, se disculpó individualmente con cada uno de ellos, incluido James. James, dijo Everett con la voz llena de emoción. Fui arrogante y cruel contigo y con tu familia. Pido perdón, no solo por mis acciones, sino por lo que era. Me has enseñado más de lo que jamás pude imaginar. James, conmovido, estrechó la mano de Everett. El pasado está atrás. Lo que importa es quién decidimos ser de ahora en adelante. En casa, la vida de la familia Sohn floreció. Willow se recuperó por completo, llenando la casa con su risa contagiosa y energía desbordante. Finn, aliviado y feliz de ver a su hermana saludable, se convirtió en su protector y mejor amigo. Las tardes en los jardines de su hogar se convirtieron en el escenario de picnics familiares y juegos divertidos. Laurel, al ver la transformación de su familia y de su vida, a menudo se sorprendía por el giro que habían tomado sus vidas. ¿Quién hubiera pensado que nuestra mayor prueba nos llevaría a esto?, comentó a James una tarde. El señor Ambrose Sinclair, al observar el impacto positivo que sus decisiones habían tenido en tantas vidas, sintió una profunda satisfacción. Vio en James no solo a un excelente ejecutivo, sino al hijo que siempre deseó que Everett fuera. Y en Everett, finalmente vio al hombre que sabía que su hijo podía llegar a ser. En una emotiva ceremonia, el señor Ambrose anunció su retiro, nombrando a James como su sucesor. La transición fue recibida con aplausos entusiastas por parte de todos los empleados, un testimonio del respeto y la admiración que James se había ganado. Everett continuó trabajando en mejorar los cambios que había hecho en su carácter y nunca repitió los errores del pasado mientras el sol se ponía sobre la mansión Sinclair. Iluminando los rostros sonrientes de todos los reunidos para celebrar, estaba claro que una nueva era realmente había comenzado. Una era construida sobre los cimientos del respeto mutuo, la compasión y la comprensión de que cada persona, independientemente de su posición, tiene valor y dignidad. James, con Laurel a su lado y sus hijos jugando alegremente en los jardines, miró a Mr. Ambrose y Everett, quienes conversaban amistosamente con los empleados. Sonrió, sintiendo una profunda gratitud por el camino que los había llevado hasta allí. Lo que comenzó como una tragedia se había transformado en un nuevo comienzo para todos, demostrando que, a veces, de las adversidades más oscuras surgen las oportunidades más brillantes para la redención y el crecimiento. Cimiento. 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 Cimiento.